permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Historia, sobre todo la historia de Luis, que además de ser un docente, además de ser un graduado, era alguien que peleaba por la universidad, era un militante de la universidad. Y eso, bueno, desde hace un tiempo parece que es una mala palabra, pero nosotros venimos a defenderla, a resignificarla, a sostenerla, porque para nosotros la militancia es una bandera y es muy importante. Y independientemente de quien esté a la cabeza. Agradecemos la convocatoria que compartimos con las autoridades de la Casa. Este acto básicamente entonces está convocado por las autoridades de la Casa y nuestro grupo de estudios históricos, que fue un grupo que pretendió, cuando empezamos a estudiar allá por el año 69, empezamos a militar también, y cuando ahora empezamos a leer cómo estaba descrita la historia de ese periodo, nos encontramos con que había insuficiencias, que había datos, incluso información básica que en algunos casos no estaba registrada. La historia oficial omitía muchísimas cosas. Como le gusta a definirla Sara, detrás de esta historia oficial hay una historia que no se contaba, que es la historia oculta, que es una historia que tuvo que ver con los militantes estudiantiles de esa época que tenían una pretensión de conseguir un país más justo, que tenían ideas políticas, que tenían la intención de organizar social y políticamente la sociedad detrás de ideas, y que estas ideas también tenían en la práctica una perspectiva que tenía que ver con lo académico, que tenía que ver con la tecnología, que tenía que ver también con el rol, con la aspiración de cómo sería el rol del ejercicio profesional. Y eso quiero hablar, de la emoción de estar hoy aquí, homenajeando a alguien que esta fue su última morada, como dijo recién el decano, lo vieron en el video, homenajeando a alguien que fue muy especial para nosotros. Quiero contarles lo que recibí ayer, leerles un cachito de Julio Frondizi, el hijo de Silvio y cuñado de Luis Mendigo. Y dice: ese día me avisan por teléfono del atentado. Llego rápidamente al edificio de Cangallo, donde vivía mi viejo y mi hermana, la esposa de Luis. Yo mismo llevo el cuerpo herido de Luis al hospital italiano, donde me informan que había fallecido. Fui inmediatamente a Belgrano a informar a los compañeros. Varios de ellos lo recuerdan, otros ya no están. Son desaparecidos durante él. Porque los que trabajamos con él lo recordamos con un cariño especial, porque Luis estaba siempre donde tenía que estar, con su forma tan amorosa, digamos, de trabajar y de crear. Un creativo hasta sus 26 años que lo asesinaron. Él creó y puso en marcha el Departamento de Ingeniería del Trabajo. Él dirigía la Ingeniería del Trabajo y armamos, junto con el Centro de Investigaciones Tecnológicas que yo dirigía y con el Departamento de Extensión Universitaria, varios proyectos de trabajo que se aplicaban por primera vez como programa, digamos, eso no fue símbolo, una de las resoluciones, esto es parte del trabajo del Grupo de Estudios Históricos de la Facultad Regional con la Intendencia de San Martín, con sindicatos, con otras empresas. ¿Qué pasaba a los estudiantes? Algunos de ellos están por acá, como la estoy Adriana, de
universidad con su hija en brazos. La hijita tenía en ese momento, Mariana, menos de 6 meses, 5 o 6 meses. De reptiles, de homenaje en la persona de Luis Mendiburo, de nuestro compañero, y extenderlo a todos los 30.000 desaparecidos. Un compañero era un tipo que podía conducir, digamos, varios que estaban con él, de distintos años de la carrera. Había gente que estaba en cuarto año, quinto año, yo estaba en tercero, tuvimos una experiencia muy interesante y también estábamos en una época que era la época que fue desde la muerte, pero hasta la dictadura, la AAA mató más de 2.000 personas en este país. Entre ellos, en esta aula, nosotros, la parte de la Brasil, tenemos muchas reuniones en las cuales tuvimos. Si ustedes, los que conocen el campus, saben que hay un monumento que es una especie de gran estatua de un obrero. Eso, en nuestra época, cuando nosotros éramos estudiantes o docentes, estaba acá, en el hall de entrada. Eso estaba ahí. 24 nombres y apellidos recuperados, estos 24 nombres y apellidos incluidos de nuestro Luis, hace una década estaban en las tinieblas de lo que como ellos lo conocieron. Hoy forman parte de nuestra propia cultura y de nuestras baldosas que pisan todos nuestros alumnos, graduados, docentes y la gente que hace memoria, verdad y justicia por Luis, nuestro militante para los que tenemos 40 años. El militante. No la estamos ni mejor. Gracias. En primer lugar, agradecer al grupo de estudios históricos por la organización de esta actividad, también a la Comisión de la Memoria, que se ha comprometido con el proyecto de Memoria, Verdad y Justicia, y también a las autoridades de la facultad, que abrazaron el proyecto a través de la voluntad política de las autoridades. Logramos hoy tener la realidad, que parece una realidad que hoy quizás la naturalizamos, el hecho de tener esas imágenes allí. En el año 2009, cuando yo era un militante estudiantil, no teníamos esas caras, esos nombres y apellidos no los teníamos. Nosotros, recuerdo con compañeros y compañeras de militancia, cada 24 de marzo, ir a la marcha, pero nos quedaba ese sabor amargo de que nuestra casa, nuestra facultad, hacía silencio respecto de sus víctimas del terror importado. Así fue que, junto a muchos compañeros y militantes en aquellos tiempos, se tomó la iniciativa de presentar un proyecto y el Consejo Directivo y las autoridades de la facultad lo abrazaron absolutamente. También quería reflexionar sobre Luis, digamos, sobre su compromiso, su militancia, su compromiso en nuestra casa, en nuestra facultad, pero también fue un compromiso que traspasó los límites de la facultad. En particular, eligió un lugar en el mundo que era el lugar de los trabajadores. Hay una frase que me marcó de alguna manera, que leí en una revista hace ya varios años, que decía algo así como que el futuro de la universidad está en el origen de su historia. Y esa historia era la historia de un país que pretendía desarrollar su industria nacional. Y nuestra historia nos permite repensarnos en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Todo el trabajo que hicimos con Luisito Mendiburo. Y ciertamente aprovecho este momento para decirle a los compañeros que conforman este acto que sería importante, por lo menos para el movimiento obrero. ¿Qué pasó con esas banderas hoy? La memoria quedaría incompleta si solo sería la nostalgia de lo que pasó con ellos. Y esa pregunta es una pregunta muy movilizante. ¿Qué quedó de esas banderas hoy? ¿Son banderas que ya fueron o no lo son? En el año 74 yo estaba
estaba entrando a la Universidad Tecnológica y trabajé en mi primer trabajo en una industria. Era técnico, estaba al final de una línea de producción y me llamaba la atención porque todos los días las placas electrónicas que yo tenía que reparar cambiaban de aspecto. ¿Qué estaba pasando? Todos los días cada una de esas placas incluía un componente nuevo. Tardé mucho tiempo en darme cuenta qué es lo que estaba viendo. Había sido testigo, sin entender, que en el año 74 se estaba produciendo un proceso de sustitución de importaciones. Yo veía todos los días en esos componentes más rústicos, más básicos, que el equipo electrónico que yo veía se estaba convirtiendo en un equipo producido localmente. Tardé mucho en darme cuenta que yo había sido testigo de eso. Recién, años después, lo resignifiqué. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado.